Muy buenas tardes amigos, sean todos bienvenidos a Todas las Palabras. Como todos los días estamos por la 95.7, saliendo en duplex por Canal Cultural. Hoy es martes 15 de septiembre y como todos los martes este año tenemos el especial de historia. El martes pasado nos quedamos en 1973, obviamente hablando siempre de historia argentina, y hoy vamos a ir desde el 73 al 94, lo que podríamos denominar pérdida y recuperación de la democracia. No estoy solo, obviamente, no podría hacerlo esto solo, conmigo está el equipo todos los días. Leandro, Buenas Nico, tardes. Buenas, Santi, Facu. Martín, casi me Buenas olvidé el nombre. tardes. Bueno, arrancamos. 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 Vamos. Martín, 1973. Dale. Política, Bueno, arranque. te recuerdo, Facu, entonces que veníamos ya hablando de Alejandro Lanusse, el general. Sí, Lanusse. Bueno, había generado un cambio en la Constitución. Ahora tenía que iba a tratar de abrir para las nuevas elecciones presidenciales. Había una condición: quien quiera que fuera nuevo presidente tenía que conseguir el voto del 50%. ¿Sí? En estas elecciones, Cámpora consigue solamente el 49,5% de los votos, pero el apoyo del Partido Radical permitió que igualmente Lanusse tuviera que aceptar esta condición de que Cámpora fuera el nuevo elegido. Triunfa con el partido del Frejuli y asume el 25 de mayo de 1973, efectivamente. Y estamos en una época de cambio, en una época de tensiones, Claro, entre el lado de la ortodoxia peronista y el lado de la izquierda, podríamos decir, con los jóvenes, la JP. La JP, exactamente, peronista. dirigido por los montoneros en esta época también. Sí. Bien, entonces este nuevo campo que tenemos, lo que ocurre es lo siguiente: tenemos la llegada ahora del general Perón. Cuando vuelve del Cuando exilio. vuelve de España, allá de... De Puerta de Hierro. De Puerta de Hierro, muchas Puerta de gracias. Hierro. Y efectivamente, ¿qué es lo que ocurre? El episodio de Seiza, que hubo un enfrentamiento fuerte. ¿no, Leo? ¿Querés que te lo amplíe un poquito más? Sí. Amplíamelo. Hubo un enfrentamiento el día que volvía el general Perón de su exilio de Puerta de Hierro, después de su largo exilio en España. El día que estaba estipulado la vuelta de Perón en Ezeiza, mientras se viajaba en el avión, se conoce de que en Ezeiza se está dando un intercambio de tiros entre la facción más de izquierda, que respondía más a Cámpora, y una facción de derecha que estaba resurgiendo, no solo con López Rega, sino también desde el mismísimo Perón, que estaba más Sí, que en se ese estaba volviendo momento. más conservador. Claro, estaba en la parte más conservadora de su gobierno. Lo que sucede es que la parte sindical quiere llegar al palco cercano donde iba a dar su discurso de regreso el general Perón, y se encuentra ante la negativa de un cordón de la gente de La derecha. gente de derecha. Exactamente. Que respondían al brujo. Exactamente, López que Rega. respondían a López Rega. Una vez que se da eso, se da un enfrentamiento armado entre las dos facciones de izquierda y de derecha, y que termina siendo una masacre que todos conocemos como la masacre de Seiza. No sé qué es esa. Está bien. Bueno, llega Perón. Llega Perón. Aterriza en Morón después. Aterriza en Morón, y Aterriza hay que en Morón. aclarar que el Cámpora gana con otro partido que no es el partido justicialista, es el partido, el Frejuli. Sí, El lo Frejuli, mencioné, Con el sí, Frejuli, sí, porque sí. estaba el peronismo estaba proscripto en esa Exacto. época. Claro. Llega Perón. Llega Perón. ¿Asume? No. Perón no asume cuando llega. ¿Está en cuánto tiempo tiene? Y 2 Cámpora meses. está 45 días Más o exactamente menos, sí. al poder, y después sí asume Perón con el aval de toda la gente, ¿no? Obviamente la euforia que había en Ezeiza después se trasladó a las calles, ¿no? Perfecto. Económicamente recibía un país no en muy buenas condiciones, No. como después de una dictadura lo que podría suceder. Impone el... No, estoy hablando de otra cosa. El Rodrigazo es del 75, cuando ya muere 75, Perón. claro, Porque claro. Perón Muere asume y muere el 1 de julio del 74. claro, asume el 20, vuelve el 20 de junio del 1973, y el 1 de julio de 1974 Perón muere y asume Isabel Martínez Estela de Perón, que por ahí tiene Claro, que ya nos fue la Fue fórmula Perón-Perón. Perón, Claro. que ganó la justamente, presidencia que era para tratar de evitar ese conflicto que había entre las internas peronistas. Está bien, muere Perón, entonces asume Isabel con un López Rega muy fuerte. cada vez más fuerte López Rega. Y lo que hace López Rega, no solamente además de intentar desarmar montoneros, empieza a formar la Triple A. La Triple A. Y bueno, impone el Rodrigazo, que es un aumento, es uno de los ajustes más grandes de la historia argentina, por lo que tenemos una Argentina en ebullición Sí, claro. por todos lados, por lo que 24 de marzo de 1976
el Tenemos golpe cívico-militar. El golpe cívico-militar. A diferencia de otros golpes militares, lo que pasaba era que había una situación de tensión de tal magnitud por el tema de la inflación y obviamente las manifestaciones sindicales y demás, claro. Y demás que había. Pero los playamos en el próximo bloque. Nos vamos con el video de la asunción de las juntas militares, de Videla. Exactamente. Y enseguida venimos. La nueva dictadura, bautizada Proceso de Reorganización Nacional, tiene la intención de permanecer en el poder por varios años. Su gobierno está representado por la Junta Militar, un ente tripartito integrado por los comandantes del Ejército Jorge Rafael Videla, de la Marina Emilio Eduardo Macera y de la Fuerza Aérea Orlando Ramón Agosti. Bueno, seguimos en todas las palabras. Nos habíamos quedado en el 24 de marzo del 76, plena dictadura militar, inicio de la dictadura militar. Lean. Bueno, el 24 de marzo de 1976 se comienza la última dictadura cívico-militar que sufrió el país, ¿no? Por lo que era la sociedad, en un principio estaba totalmente de acuerdo. La gente salía a la calle, alentaba a que se tome el poder, lo que los militares vuelvan al poder, debido a la inflación que había con el gobierno anterior. A partir de ese momento lo que empieza a haber es una sistemática desaparición de personas por parte del Estado, una tortura que hoy todos conocemos y que fueron 30.000 detenidos desaparecidos en la Argentina. Recordemos de vuelta la creación de la AAA, que ya se venía gestando. Claro, anteriormente lo había hecho antes. La gestación de la AAA. López Rega. El brujo. Exactamente. Lo que tenía la gente, como recién dijimos, era un aval total de la sociedad. Querían que asumieran otra vez los militares, querían volver a ese régimen y se sumaba que se vendía por parte de quienes eran ese nuevo gobierno de facto de que las cosas iban a cambiar y que iban a mejorar mucho, ¿no? Y también se pensaba que iban a haber elecciones más adelante, lo cual no ocurrió. No ocurrió. Y ahí es donde, en el plano económico, asume Martínez de Oz y empieza un plan, lo que después conoceríamos como el neoliberalismo, porque empieza abre al libre mercado, se encarga de destruir la producción nacional, sobre todo porque él creía que los gremios eran los principales gestores del conflicto social. Claro. Entonces, para eliminar a los medios, elimina a los gremios, elimina a la producción social. Claro, hay que también decir que uno de los objetivos máximos de la dictadura era alimentar esa brecha entre los que más tenían y los que menos tenían. Y una de las medidas más fuertes fue, por ejemplo, despedir y cerrar muchas fábricas, despedir a mucha gente y además de eso, hacer trabajar mayor cantidad de horas a los trabajadores y darle menos sueldo. Totalmente, volvemos a una situación que era totalmente diferente a lo que venía haciendo el gobierno de Perón. Exactamente. Pero ante los despidos y demás, y ante el gran descontento, al inicio de descontento de la gente, lo que hacía era generar espectáculos que eran totalmente productivos. Exacto. Y el espectáculo por excelencia, fue el Mundial Argentina 78. 1978, Santi. Fue claramente una maniobra de Videla para poner una pantalla de lo que estaba pasando en Argentina. Lo mismo el Joe Lance, el presidente de la FIFA en ese entonces, dijo que ahora mismo se puede ver la cara general de la Argentina y dando todo a entender de que estaba todo bien y que era todo bueno en la Argentina. Éramos todos buenos, sí. Si éramos todos papelitos, éramos todos buenos. Sí, y teniendo el monumental a 20 cuadras la ESMA, donde se torturaba a la gente. Sí, y bueno, se conocía las atrocidades. Esa imagen es fortísima. El gran mensaje. Estar festejando el campeonato mundial y mientras la gente sufría. Estábamos hablando gente un par de cuadras, era todo una locura. Era terrible. Y encima, no solamente eso, está sesgado por el caso del 6-0. Sí, el gran tongo con Perú. El tongo con Perú, sí, el 6-0 Perú. El mejor equipo que se vio de Perú, yo creo que en la historia. Venía a ganar la Copa América y bueno, es el claro mensaje de que Videla fue a comprar a los jugadores para que jueguen para atrás contra Argentina y podamos clasificar. Y después, bueno, Argentina tenía que ganar 4-0. 4-0, terminaron 6-0 y eliminó a Brasil, justamente que el presidente de la FIFA era brasilero también. Sí, es muy irónico. Muy fuerte, y bueno, y se terminó ganando con goles de Kempes, 3-1 a Holanda. Bueno, entonces ahora estamos en el 78 más o menos. Sí, vamos a descomprimir un poco. Hablamos un poco de música, hablamos un poco Voy yo acá. Y descomprimir tanto no, porque estamos hablando de música prohibida. Estamos hablando, ¿cómo? ¿Música prohibida? Música prohibida, sí. Yo me voy a ir un poquito más atrás, 2 años más atrás, al 76, donde Benjamín
un director de cine quiere retratar el final de una banda que marcó un antes y un después en la historia, que fue Sui Generis. Quiere estrenar Adiós Sui Generis en septiembre del 75 y que se califica como película prohibida por exceso de creatividad. Genial. Sí, genial. Unos meses después, Leopoldo Torre Nilsson, el productor, logra que esa película se estrene, sí, pero como prohibida para menores de 18 años. Claro, ya arrancaban las primeras restricciones, los primeros sesgos de censura. De censura, claro. La censura que toda esa época iba a marcar el exilio de grandes nombres de nuestra música nacional. Desde Charly García, León Gieco, La Negra Sosa, que estos que estoy nombrando eran parte de lo que se conoce como el acusticazo. Claro, que bueno, estamos escuchando, sí. Raúl Porchetto, por ejemplo, era uno de los exiliados que también caracterizaba esta época y simplemente los llamaban para amenazarlos para que se vayan del país. León Gieco más de una vez dice que recibía llamadas a su casa, sí, diciendo que deje de tocar tal tema, que no se presente en tal lugar y finalmente que se vaya del país, hasta que se terminó yendo, ¿no? Claro. Y bueno, esta crisis del rock nacional, porque los más grandes estaban afuera, termina en la época más oscura, digamos, de la Argentina, que es precisamente en Malvinas, cuando no se puede escuchar música en inglés y se escucha. Claro, justamente porque no se puede escuchar música en inglés, es que las personas que antes eran censuradas ahora vuelven a ser protagonistas de esta época. 1982, 2 de abril de 1982. 2 de abril de 1982. Bueno, hay que empezar a decir primero que nada que esto no es algo que se les ocurrió a nuestras fuerzas militares de un día para el otro. Sí, no, porque está el imaginario popular de que porque el 30 de marzo del 82 hay un paro grande, una gran movilización en la Plaza de Mayo, como que fue una respuesta. No, lo del 2 de abril fue con 3 años de anticipación. Claro, desde el 77 ya se venía hablando sobre esto. Y bueno, en marzo del 82 un comando ocupa las islas Georgia. Y bueno, pues el 2 de abril efectivamente, ahí es cuando nuestras tropas desembarcan en las islas. Desembarcan en Malvinas pensando, ya era el gobierno de Galtieri. Ya había dejado entonces el gobierno de Galtieri pensando de que Estados Unidos no se iba a ayudar. Y no, obviamente desconociendo las tácticas de guerra. Bueno, pero perdemos, nos acribillan. Porque eso era más chico que nosotros. Recordamos también que las tropas estaban mal equipadas, no teníamos tampoco visión nocturna de comparación de las tropas inglesas, los cuales les daba una gran ventaja. Sí se destaca siempre las maniobras de nuestros pilotos, los cuales todavía siguen siendo de renombre por las maniobras que hicieron. Y bueno, hicieron varios ataques. Y bueno, finalmente el 14 de junio... presenta la rendición. Exactamente, se termina la situación esta, lo cual teníamos ahí ya dos cosas importantes. El gobierno militar fue incapaz de cumplir su función principal, la cual era la defensa del país, por lo cual había fracasado, y encima tampoco dio una respuesta a la crisis económica que estábamos teniendo. Claro. Entonces ya se venía generando una situación en la cual la gente ya pedía que se volviera a la democracia. Y ahí es donde, bueno, pierde, renuncia a Galtieri, asume Viñone. Viñone dice que llama elecciones. Llama elecciones Viñone y... Déjame decirte antes que en la sociedad, en el 82, la gente veía muy bien la guerra en ese momento, en ese entonces. O sea, alentaban en ese momento, creían, obviamente el aliento era que estábamos ganando, se veía una realidad diferente, que eso era seguro, era lo que la gente trataba de acompañar, ¿no? Pero era una realidad que nos mentían por parte de quienes nos gobernaban. El caso del 82, que los muchachos los jugadores se van de acá al Mundial de España 82 que íbamos ganando, llegan y fueron 12 horas después y perdieron, y ya estábamos perdiendo la guerra. Sí, se presentan a jugar pensando que vamos bien y después llegan y se cuentan con una realidad totalmente distinta. Sí. Bueno, entonces estamos en el 83. Exacto. Llaman a elecciones.
Se viene. Y gana Alfonsín. Gana Alfonsín. Termina la dictadura militar. Termina la dictadura militar. Gana Alfonsín con el 52% de los votos y recordemos que es ahora el partido radical el que ahora tiene. La Unión Cívica Radical. Tal cual. El partido. ¿Lo ampliamos en el próximo? Lo ampliamos en el próximo. Nos vamos con la asunción de De Alfonsín. Alfonsín, La asunción de Alfonsín de la presidencia. Venimos en un segundo. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demandan. Bien, volvemos. Seguimos en todas las palabras. Estamos en 1983 con la vuelta de la democracia y con el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Exactamente, Facu. Lo más importante de este periodo es que ahora volvemos a la democracia. Vamos a empezar con el juicio a los integrantes de las 3 primeras juntas militares. Eso es lo más importante en este periodo. Y bueno, la diferencia... Arranca el 22 de abril de 1985 y se extiende hasta el 9 de diciembre de 1985. Es recordado ese juicio a las juntas por el alegato que hizo el fiscal Estracera. Sí, además fue ejemplificador para todas las dictaduras que hubo en América en ese momento. Exactamente, sí. Y también tenemos que mencionar la formación de la CONADEP. No se olviden que también entre ellas estaba Sábato y Favaloro. Ernesto Sábato y René Favaloro. Que con la fundación de la CONADEP es cuando empieza a surgir lo de los 30.000 desaparecidos. En ese momento no sabíamos que había 30.000 desaparecidos. Pero lo mencionaste Estracera y lo tenemos. Tenemos el final del momento en el que Estracera hace su alegato. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Comodoro. Sí. El de ¿Cómo se inmortalizó esa frase? Ese nunca más que, como dice él, que no le pertenece. Pues el nunca más era de las abuelas de Plaza de Mayo. Lo iniciaron abuelas de Plaza de Mayo, el movimiento fundado por Eve de Bonafini y Estela Carlotto. Y entre otras, son las más conocidas, obviamente, que ahora están celebrando el nieto 117. La nieta 117. Ejemplificador el juicio. Ejemplificador el juicio, sí, entre los que estuvieron Videla y Macera, que se recuerdo. Entre tantos otros. Entre tantos otros. Pero bueno. Estamos en el 85. Ahí aparecen los primeros indultos, por decirlo de alguna manera, la obediencia de vida, obediencia de vida y punto final. final. En el 86 aparece el punto final. Y en el 87 es la obediencia de vida, ¿no? Que a todos los de menor rango de coronel eran eximidos de juicio. Claro, exacto. Fue más que nada un apriete que recibió el expresidente Alfonsín, ¿no? Pero bueno, en el 86 pasa algo muy importante, que acá Santi aparece el famoso partido contra Inglaterra en el Mundial 86. Primero salimos campeón en el Mundial. Sí, también, bueno. Este que valió porque había muchos que decían que el 78 no valía. Es el definitorio con Maradona fue una revancha, ¿no? Fue una revancha. Y encima la revancha de Inglaterra. De Inglaterra. Cuarto de final, con el gol de Maradona con la mano. Y el mejor gol de la historia de los mundiales. ¿Cómo fue que dijo Diego del gol de la mano? Que ellos le robaron las Malvinas y nosotros le robamos un gol. Y ese nosotros fue justicia divina el segundo gol. Justicia, hay que aclararlo. Y después para duda. Y después de un minuto más tarde creó el gol más lindo de toda la historia. Sí, en toda la historia del mundial estamos de acuerdo. Y no solamente tenemos solamente el gol, sino algo que lo inmortalizó aún más, que lo hizo más grande el gol, que con el relato de Víctor Hugo. Qué producción. Increíble la producción. Como si no se pudiera encontrar. Pero bueno, vamos con el video y el relato. Chupo para Enrique engancha, le va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el centro y va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio,
las lágrimas por Argentina 2, Inglaterra 0. Genio. Excelente. Genio. Dan ganas de gritar. Excelente. Sí. Excelente. Parece que fuera fácil. Ese rato de todo No. argentino. Encima Diego dice, cuando dice su último gol, cuando le pegaron en la pierna, dice que le dolía, me acuerdo que lo decía en una grabación, pero igualmente la gloria y la gana de gritarlo era impresionante. Era hacerlo. Todavía te da piel de gallina verlo. Sí, y el relato de Víctor Hugo también te Sí. te llama, pero bueno. ¿Campeones? Campeones, 86 en 3-2 Alemania, en la final, 2-1 con gol de Burruchaga. ¿Quién metió el gol? El rojo. De Independiente. Sí, Parecía. Salió el tenía hincha que del mencionar. Era hora tenía que de decir. una buena tenían que tener. Buena hora tenía que tener. Pero bueno, 86, 80, rock nacional. Seguimos en una época que marcó un antes y un después, ¿no? Sí. Surgieron bandas en esta época, con la democracia surgieron la moda de esos raros peinados nuevos, como Me dijo encanta. Charlie, lo inmortalizó en su canción del mismo nombre, y salieron bandas históricas. La mejor. Soda Stereo, los Twists, Hit, Suéter, Los Redondos, y guardé para el final una de mis preferidas, ¿La puedo decir? Sumo. Sumo. Uy, perdóname. Del gran Luca Prodan, que era algo muy loco, ¿no? Porque hace un tiempo no se podía escuchar música internacional y ahora una banda de acá tenía un cantante italiano que cantaba en inglés. Entonces Un loco lindo. era un loco lindo. tal cual, Recordemos tal que antes, en la cual. época de dictadura, no se podían escuchar canciones en inglés. Claro, Sí. sí, sobre todo No se después podía. de Malvinas. Después de claro, Malvinas. Tremendo. Y ahí fue donde es esa contradicción de, Sí, increíble. prohíbo el rock nacional y a la vez es el gran auge, que lo Claro. hablamos en el bloque anterior. Sí. Tenemos el auge de la música, tenemos el auge del fútbol, estábamos más o menos bien, vamos a decirlo, el lado Resurgiendo, cultural, estamos sí. resurgiendo y tenemos Hiperinflación, que se da en el gobierno de Alfonsín, ¿no? Ya en la última parte de... 88, 89. Sí, a partir del 88 comienza la hiperinflación, en donde todos los que son un poco más grandes que nosotros nos cuentan que iban a comprar leche a las 2 de la tarde y salía a $1, y iban a las 4 y salía a 8. Parte de ese miedo que aún todavía sigue en nuestros padres, seguramente, con la época del corralito, todo el mundo temía que se volviera eso. Todo el mundo se acuerda de esa época en que todo el mundo trataba de ganarle a la Sí. máquina etiquetadora para poder conseguir el precio más Sí, barato. sí. Sobre todo porque Exactamente. a lo largo de toda la historia, como lo hemos repasado en todos los programas que hemos hecho, la inflación ha sido un factor determinante en lo que es Argentina. Sí, totalmente determinante. Así que, pero bueno, inflación... Influyó para que se adelanten las elecciones. Sí, antes de las adelanta- elecciones. se llama y- elecciones por adelantado, y quien gana es Carlos Saúl. Carlos Saúl Menem. Carlos Estamos salteando una parte que es importante porque hace lo que sigue, que es en el 85 cuando se inicia el Plan Austral. Se inicia el Plan Austral, el cual se convierte pasamos del peso argentino, pasamos al austral. El austral es lo que empieza a valer poco en la hiperinflación, que empieza a haber billetes de a millón. Yo recuerdo tener todavía billetes de a millón. Y por entonces intenta el nuevo plan, el plan primavera, que no funciona. Entonces ahí empezamos a tener, lo que dijiste vos, un descontento social masivo. Se llaman elecciones y gana Carlos Menem. Y es la vuelta de un gobierno peronista. De un gobierno peronista, entre comillas, porque por debajo de todo, de las banderas peronistas que mostraba, tenía una política neoliberal que terminó casi con la destrucción del país. Declaró años después, declaró que si él llegaba a decir todo lo que iba a hacer, no lo iba a votaba ganar. nadie. Exactamente, sí. Y recordemos que también tenemos a Domingo Cavallo ahora como el ministro de Ministro de Economía. Economía. Pero bueno, todo esto está demasiado ya. Vamos a concluir un segundo. Vamos con la asunción de Alfonsín y volvemos en un segundo. El doctor Raúl Ricardo hace entrega. Bien, seguimos en todas las palabras. Obviamente lo que vieron recién no fue la asunción de Alfonsín, fue la asunción de Menem. Cosas que pasan en radio. Estamos en programa en vivo. Cosas que pasan. Bueno, Carlos Saúl Menem
asume Cavallo y hay que parar la hiperinflación. Hay que parar de alguna manera hay que pararla. Y el mejor método que se les ocurre es el famoso 1-1. El 1-1. El plan de convertibilidad austral. Sí, exactamente. En la que transforman los 10.000 australes en $1. Que meses más tarde se transformará en un peso. Un peso, $1. ¿Sociedad? Sociedad. Bueno, en ese momento la gente, la postal de esos años era, como habíamos dicho en la preproducción, el argentino yéndose a Miami, ¿no? A Miami, era la postal de esa época. Hay que decir que por detrás de eso había un cierre de más de 5.500 fábricas. La industria nacional se redujeron más de 15.000 puestos laborales. La privatización del neoliberalismo. Sí, básicamente es como declaró tiempo después, en 2007 en una charla para alumnos de TEA, justamente, declaró Martínez de Oz, que es lo que hizo, estamos hablando del ministro de la dictadura. Martínez de Oz, el ministro de la dictadura, declaró que él plantó el camino por el cual después anduvo Menem. Sí. Que ellos lo que hicieron fue defender a la Argentina. O sea que era un plan, volvíamos a un plan neoliberal. Sí, claro. Claro, sí, lo que hay que decir es que en los 90 se destruyó la industria argentina por completo, y es otra postal también de esos años, es el todo por 2 pesos. Por ejemplo, Sí. Todos los locales de todo por 2 pesos. Sí, tenemos el momento en el que Cavallo anuncia el plan de convertibilidad y un pequeño fallido que... Cosas que pasan como nosotros recién, sí, cosas que nos pasaron. Pero eso era más importante. Claro. ¿Qué es una mentira? Una mentira. Dejemos que lo vean. Vamos al video y lo vemos. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Volvemos con el fallido, ¿no? El pequeño fallido de cosas. Sí, sin palabras. Lindo. Pero bueno, dejémoslo ahí. Al libre entendedor. Pocas palabras, ¿no? Exacto. 91-92, auge del argentino veraneando en Miami. No sé si sus padres habrán ido, pero los míos no tanta plata. Pero el argentino de Pero te imponían como que no podías no ir. No podías no ir. No podías no ir. No podías no ir. Tito no ir. Se ve bien. Pero bueno, vamos a ponernos un poco más serio. 1994. Recordamos una reforma de la Constitución muy importante. Ya ahora el mandato presidencial no es de 6 años, sino de 4. De 4. Y se va a permitir la reelección del presidente. Sí, exactamente. Se permite la reelección, que era, bueno, a lo que apostaba en ese entonces el presidente de ese momento, ¿no? Tal cual. Y bueno. Perdonen que me distraje con un tuit que me dijeron, ¿te pusiste serio? Pensamos que íbamos a hablar de AMIA. Sí, íbamos a hablar de AMIA. Y es verdad, el 94, AMIA, muy importante el atentado, que bueno. En el que mueren 86 personas porque fue un suicidio. Exactamente, el primer y único atentado terrorista. Y el ataque a la embajada de Israel. Y el ataque a la embajada de Israel, obviamente son todos los atentados, pero que te corrijas. No, está bien, está muy bien que me corrijas. Es el primer atentado terrorista que sufre la Argentina, que aún hoy en día sigue sin resolverse. Sí, tenemos el memorándum de entendimiento, el caso Nisman, bueno, todo lo que hablamos el 18 de julio pasado, cuando hicimos el especial por los 21 años, por los 21 años, vendió, de la AMIA. Lo hablamos largo y tendido en ese momento. Exactamente, que bueno, se sospecha que hubo una gran complicidad por parte de los que manejaban el país en ese momento, ¿no? El gobierno menemista. Bueno, quedamos hasta acá. 1994, ¿les parece? Seguimos la que viene, seguimos el martes que viene. Seguimos el martes que viene. Estamos en tiempo ya. Con los especiales de historia, sí, porque nos corre la tanda. ¿Algo más que quieran acotar? Creo que ya estamos. ¿Estamos bien? Estamos bien. Guardamos todo para el martes. Guardamos para el martes. Esto fue todo por hoy. Todas las palabras, como siempre. Mañana vendremos con el programa normal. No se preocupen, no va a ser todo. Acuérdense que no es todo el tiempo serio. Mañana volvemos con la jugada como somos normalmente. Como siempre. Hasta mañana. Nos vemos.